Shabbat Tov Mevorach, bienvenidos y bienvenidas a nuestro estudio diario del Daf Yomi. Hoy, Bezrat Hashem, vamos a estudiar la página 20 de nuestro tratado de Yomá. Vamos a comenzar en una nueva Mishnah. Voy a compartir el Daf con todos para que podamos comenzar a estudiar. Dice así nuestra Mishnah. Bechol Yom Tormim et Hamizbeach, Bekriyat HaGeber, o Samuch Lo, Ben Lefanab, Ben Leacharab. Muy bien, entre todas las labores que tenemos que hacer en el Bet HaMikdash, que tenía que hacer el Cohen o los Kohanim en el Bet HaMikdash y el Cohen Gadol en Yom Kippur, la primera de todas es lo que se llama Terumat HaDeshen, es decir, que había que subir al altar y tomar una cantidad de ceniza de la ceniza que quedaba en el altar. Entonces, ¿cuándo se hacía esta toma de ceniza? Nos dice aquí Bekriyat HaGeber. Después vamos a ver qué es exactamente Kriyat HaGeber, dos opiniones. Es decir, desde el momento en el que se llama Kriyat HaGeber o cercano a ella. ¿Qué quiere decir? ¿Un poquito antes o un poquito después? Ahora dice, pero en Yom Kippur, Yom Kippurim, puesto que era el Cohen Gadol el que tenía que hacer Terumat HaDeshen y además tenía muchas otras labores que hacer, se adelantaba ese momento. Y entonces no era en Kriyat HaGeber, sino que era Mechatzot, a la mitad de la noche. Y en los regalim, en las fiestas, Pesach, Shavuot y Sukkot, puesto que venía mucha gente al Bet HaMikdash y había muchos sacrificios que hacer, dice, Meashmurah Rishonah, ¿cuándo se hacía Terumat HaDeshen? Desde el primer tercio de la noche. Y además, los Haitat, Kriyat HaGeber, Magat, Ad Shaitá Melea Me Israel. Dice, ni siquiera daba tiempo a que llegase el canto del gallo, Kriyat HaGeber, perdón, en la mañana, cuando ya la Azara estaba llena de personas de todo el pueblo de Israel que estaban esperando a que comenzase el servicio divino en el Bet HaMikdash en estos días festivos. Muy bien, nos va a contar la Gemara. Lo primero, acerca de qué es lo que se considera ceniza. Es decir, a partir de qué momento una carne o un miembro que estaba en el altar se considera que ya se consumió, de tal manera que ahí podemos entender a partir de qué momento había que quitar la ceniza. Lo dice así. Tananata, me enseñamos en una Mishnah en Masejet de Bajim. Evarim, Shepaki'u, Me'al Gabei Mizbeach, las partes de los animales que cayeron del altar, Kodem Hatzot, si cayeron antes de la mitad de la noche, Yahazir, Umoilim Bahem, Umoalim Bahem. Esas partes que cayeron hay que devolverlas al altar. Y además, si una persona saca provecho de ello, se llama que está haciendo me'ila. Ya hemos mencionado que esta transgresión es sacar provecho de algo que es Kodesh. Ahora, Leachal Hatzot, pero si cayó después de la medianoche, lo yachzir, no hace falta devolverlo al altar, porque se considera que ya fue consumido por el altar. Vemos al Imbahem y no se considera que si lo utilizas para tu uso personal, estás sacando provecho de algo que es Kodesh. Para Menahan, Emile, ¿de dónde sabemos que la mitad de la noche es ese momento que marca la diferencia entre una carne que se consumió y una carne que no se consumió? Amar Rab, dijo Rab, Katú Bejadomer, un versículo dice, Kol Laila Beiktir, es decir, en Parshat Tzav, dice, y Aola, esto estamos hablando de la Ola, Al Mokedal Mizbeach Kol Laila, es decir, que está quemando en el altar toda la noche, es decir, que el tiempo de la quema de la Olá es incluso durante la noche, incluso que se cayó fuera del altar, habría que devolverlo, porque tú dejado, pero otro versículo dice, Kola Laila, es decir, este es el versículo que hemos mencionado toda la noche, y el versículo siguiente, sin marcarnos otro tiempo de diferencia, dice, Vejerim, es decir, que el Cohen va a coger y va a tomar de las cenizas del altar. Entonces tenemos, la noche es el momento para quemar los sacrificios, y la noche es el momento para tomar la ceniza. ¿Cómo puede ser que sea el momento para ambas cosas? Haketzad, ¿cómo es así? Dice, no, es muy fácil. Halkehu, vamos a dividir la noche. Getzio le actará, Getzio le arma la mitad de la noche para quemar y la mitad de la noche para tomar las cenizas. Metir Rav Kana, vino a preguntar Rav Kana de nuestra Mishnah sobre esto que acaba de decir Rav. ¿Qué dijo nuestra Mishnah? Bechol Yom Tormim et Hamizbeach bekriyat HaGeber, que todos los días hacía Terumat HaDeshen, se tomaba la ceniza al momento de Kriyat HaGeber. En Yom Kippur, o Samuch Lo, Ben Milefanabu Ben Leacharab, o cercano a él, o posterior a él. Beyom Kippurim, en Yom Kippur, a la mitad de la noche. Uba Regalim, Meashmurah Rishonah, y en las fiestas, en el primer tercio de la noche. Entonces, ¿qué pasa aquí? Rab, ¿qué dijo? Dijo, no, la Torah, nosotros aprendemos de un versículo que la mitad para una cosa y la mitad para la otra. Te vis al y si tú vienes a decir Mechatzot de Oraitahi, es decir, que la mitad de la noche
ese momento lo aprendemos por los versículos de la Torá, quiere decir que es una ley de la Torá que tiene que ser hecho a mitad de la noche. Aji Magdiminan, ¿cómo es posible que a veces lo adelantamos? En las fiestas dijimos que se hacía en el primer tercio de la noche. O Eji Meajarina, ¿no? ¿Cómo lo retrasamos? Es decir, dijimos que todos los días se hacía Bekeriat Geber, que es un momento posterior a la mitad de la noche. Pues si es la Torah que nos fija ese momento, ¿cómo es posible que a veces se hace antes y a veces se hace después? Entonces, dice él, tenemos que entender de otra manera. Amar Rabbi Yohanan, dijo Rabbi Yohanan, mi mashma sheneemar kol halayla, en niño de Asheu ad boker. Dice, hay otra cosa diferente en el versículo, una cosa rara. El versículo nos dice que la olá que demaba en el altar kol halayla, ad boker, toda la noche hasta la mañana. Dice, ¿acaso yo ya no sé? Si me dice que es toda la noche, yo ya no sé que es hasta la mañana. Entonces, ¿por qué la Torah viene e insiste y dice hasta la mañana? Umatan mutlomar araboker. ¿Qué es lo que nos viene a enseñar que dice la Torá hasta la mañana? Ten boker le bokro shel laila. Es decir, pone una mañana a la mañana de la noche. Es decir, un momento previo a la mañana de esa noche. ¿Qué quiere decir? Que en función de las necesidades, mi boker va a ser un momento diferente. Y por eso, Ilkach, Bejol Yom todos los días, Tormimet Amizbeach Bekriata Geber, o Samuchlo, Bemi Lefanabu Bemele Aharab Besagia. Todos los días hacemos terumat, adeshen, retiramos las cenizas del altar en el momento de Kriata Geber, o un poquito antes o un poquito después. Y es suficiente, ¿por qué? Porque no hay tanta necesidad. Ahora, Beyom Kippurim, en Yom Kippur, de Ika Husha de Kohen Gadol, que puesto que el Kohen hace todo el servicio de Yom Kippur y tenemos miedo de que a lo largo del día se debilite, tratamos de adelantar el servicio un poquito para que cuando todavía tienes fuerzas empiece a trabajar en el Bet HaMikdash y entonces por eso se adelantó a la mitad de la noche. Abdinan Mechatzot. Ahora, Regalim, en las fiestas de Nefishe Israel, un Nefishe Korbanot, en el que vienen muchas personas y además hay muchas ofrendas, Abdinan Meshmurar Rishonah, se hace a partir del primer tercio de la noche. Es decir, que este Boker que nos menciona el versículo es un momento antes de la mañana según la necesidad que yo tenga. ¿Y sabes cuál es la prueba? Que de Ita Tama, la prueba nos lo trae la Mishnah. ¿Por qué? Porque nos dice, ¿por qué se hacía en el primer tercio de la noche? ¿Por qué lo haita Kriata Geber Magat Achaita Azdara Merai de Israel? Nos dijo la Mishnah que ni siquiera llegaba el canto del gallo, Kriata Geber, vamos a ver ahora, justo ahora es la discusión, cuando ya estaba llena toda la Azdara de gente de Israel para poder festejar cualquiera de las tres fiestas de Pesach, Shavuot o Sukkot. Pues ahora sí nos pregunta la Gemara, nos dice Mai Kriata Geber. Estamos aquí. Mai Keriat Geber. ¿Qué es este Keriat Geber? Este momento que se llama Keriat Geber. Bueno, tenemos dos opiniones. Rab Amar, que era Gabra. Rab dice que es una persona que anunciaba, que llamaba, que era Gabra, es decir, el hombre que llama. Rav Shila Amar, que era Tarnegola. Rav Shila nos dice que es el canto del gallo. Entonces, ¿qué pasó? Rab Ikla le atre de Rav Shila. Rab una vez llegó a la ciudad donde estaba Rav Shila y Rav Shila no sabía quién era Rab, no le conocía. Lo habe amor le kame ale, le me kamale de Rav Shila. Y no había nadie que pudiese ser el traductor de Rav Shila. Así era como se hacían las derashot. El Rab hablaba y había una persona que era el meturgemán que venía y explicaba las palabras que había dicho el Rab. Es decir, la derashá se hacía en la Shona Kodesh, en hebreo, y el meturgemán lo traducía al arameo en Babel. Entonces dice, Bekam Rab, Ale Bekam Faresh. Se levantó Rab y dijo, yo voy a ser tu traductor, no hay problema. Entonces vino Rav Shila y le dijo que era Keriata Geber. Le dijo justamente esto, Keriata Geber. ¿Qué dijo Rab? Rab lo tradujo y dijo, Mai Keriata Geber, que era Gabra. ¿Qué significa Keriata Geber? Cuando el hombre llama. Amarle Rav Shila, le dijo Rav Shila a Rab, le mamar, Kratarnegola. Dice, no, tradúcelo como el canto del gallo. Entonces le dijo Rab, amarle Rab, Abub, lejares de mer, le gardae, lo me cablu mine. Dice,
¿sabes qué? Si yo le doy una flauta muy cara para hacer música muy bonita, a un músico va a sacar música muy bonita. Pero si se la doy a una persona que es inculta o que no sabe cómo hacer sacar música, ¿qué es lo que me va a dar? Es decir, ¿qué le vino a decir? Dice, de Giaba Kamena Ale de Rabjilla. Dice, ¿sabes qué? Yo estaba delante de Rabjilla, me fascina, Mai Keriata Geber, que era Gabra, y yo expliqué diciendo esas palabras, ¿qué significa Keriata Geber? Significa cuando la persona llama. Velo a Marli, velo midi, y no me dijo nada, no me corrigió. Beata Marli, y tú me vienes a decir, Emma Kratar Negola, que lo tengo que traducir como el canto del gallo. En este momento Rabbi Shila dijo a Marle, Magnihu Rab, tú eres Rab. Y dice, Nane Ahmar, dice, ¿sabes qué? Señor, descanse. Digo, no siga traduciendo. Es decir, no soy apto para que alguien tan importante como tú seas mi traductor. ¿Qué le dijo Rab? Amarle, hambre inche, así es como dice la gente. Y tagrat le, putz amre. Es decir, si ya cogiste un trabajo, ya te comprometiste a hacer un trabajo, entonces lo tienes que hacer hasta el final, incluso que sea un trabajo que sea, que sea un poco despectivo. Como por ejemplo, peinar la lana, que es un trabajo que es muy desagradable. Entonces, y hay quienes dicen, Ica de hambre, ají amarle, que esto es lo que le dijo Rab a Rabbi Shila, Ma'alim Bakodesh, velo moridin, que se tiene que ascender en la santidad y no descender, es decir, ahora que yo ya fui tu traductor, para tu derashá no es cabod que alguien de menor nivel que yo venga a ser tu traductor, y por eso no quiso dejar el puesto. Muy bien, ahora seguimos con la duda, es decir, ¿qué es Keriat Geber? ¿Qué es Keriat Geber? ¿Qué es? Como dice Rab, que había una persona que anunciaba algo, o Keriat Geber es el canto del gallo. Dice, Tania, acabate de Rab. Tenemos una vereita que sigue la opinión de Rab. Betania, acabate de Rabbi Shila. Y tenemos una vereita que sigue la opinión de Rabbi Shila. Tania, acabate de Rab. Una vereita según la opinión de Rab. Gevini. Nos habla así de un señor que se llama Gevini. Karoz, que era el que anunciaba en el Betamikdash. Mauomer, ¿qué es lo que dice? Es decir, levantaos los Kohanim para trabajar en vuestro servicio en el Bet HaMikdash y los Leviim para el Duhan y Israel para el Mahamad. Veaya kolon ishma beshalosh parsaot. Y su voz se escuchaba hasta una distancia de 3 parsaot. 3 parsaot son 12 kilómetros. Y así ocurrió. Maasebe Agripas. Ocurrió con el rey Agripas Amelech. Shaya ba Bederech, que estaba viniendo en el camino. Beshamá koló beshalosh parsaot. Y escuchó la voz de este Gevini desde una distancia de 12 kilómetros. Quedó sorprendido. Usheba le betó, shiger lo matanot. Cuando llegó a su casa dijo, mándenle regalos a este anunciador del Bet HaMikdash que tiene una voz tan potente. Porque quedó muy impresionado. Y a pesar de que él ya es impresionante, el Kohen Gadol era más impresionante todavía. ¿Sí? De Amar, Mar, así dijo Mar, Ujbar, así ocurrió una vez. De Amar, el Kohen Gadol estaba en Yom Kippur, puso las manos sobre el toro para hacer vidui, para expresar sus transgresiones, el toro que él tenía que sacrificar por sí mismo, y dijo, Ana Hashem, por favor Hashem, y siguió con la confesión, Hatati, Aviti, Pashati, pero en el momento en el que dijo Ana Hashem, Benishma Kolobe Jericó, su voz se escuchó hasta la ciudad de Jericó. De Amar Rabba, Barbarjana, Amar Rabbi Yohanan, dijo Rabba Barbarjana en nombre de Rabbi Yohanan, Mirushalayim le Jericó, es el parse, de Jerusalén hasta Jericó, había una distancia de 10 parsaot, es decir, 40 kilómetros. Vea, Falgav de Aja, dice, y esto ya sí te impresiona, fíjate, que a pesar de que aquí, Ika Hulsha, Veaja Leka Hulsha, es decir, fíjate que el Kohen Gadol, en el día de Yom Kippur, cuando mencionaba el nombre de Hashem en su vidui, llegaba hasta 40 kilómetros, teniendo en cuenta que estaba cansado por la boda de Yom Kippur, por el Ta'anit, por todo lo que había hecho, y aún así se le escuchaba hasta 40 kilómetros. Y el Karuz, el que anunciaba este Gevini, no estaba cansado, era en un momento en el que estaba fresco. Veaja Yemama, Vehatam Leila. Es más, el Kohen Gadol lo hacía durante el día y el Karuz lo hacía al final de la noche.
Amar Rabbi Levi, pues dijo Rabbi Levi, ¿por qué la voz del hombre no se escucha igualmente fuerte en el día que en la noche? Galgal Hamá Shemenaser Barraquía. Es decir, a causa del ruido que hace el sol al desplazarse por el firmamento. Que Harash Amenaser Baarazin. Es decir, es como aquel carpintero que está lijando la madera, que hace ruido y va dejando un surco de esa manera. Veja Hirga de Yoma. Velosheme. Es decir, ¿cómo se llama ese trazo que va dejando? Sí, se llama Lo. Y así es como dice Nebuchadnezzar, Vejainu, que de que amar Nebuchadnezzar, Bejol Dayare Ara que lo Hashivin. Todos los habitantes del mundo son como Lo para él, para Kadosh Barujú. Es decir, como aquel surco que va haciendo el sol. Muy bien, Tanura Banán enseñó a nuestros sabios en una vereitá. Ile Magalgal Hamá Nishma Kol Hamone Shel Romi. Si no fuese por el ruido que hace el sol al desplazarse, se escucharía el ruido de las huestes de Roma. Ile Makol Hamone Shel Romi. Y si no fuera por el ruido de las huestes de Roma, Nishma Kol Galgal Hamá. Se escucharía el ruido del sol. Tanura Banán enseñó a nuestros sabios en una vereitá. Shalosh kolot holechin misofa olam ve'ad sofa olam. Hay 3 sonidos que van desde un extremo del mundo hasta el otro extremo del mundo. Ve'eluhen, ¿y cuáles son? Kol galgal hamá, la voz, el ruido, perdón, que hace el sol. Ve'kol hamonesh el romi, y la voz de las huestes de Roma. Ve'kol neshama be'sha'a sheyotzea min haguf, y el ruido del alma en el momento en el que sale del cuerpo. Ve'yesh omrim, y algunos dicen af leida, incluso el ruido de la mujer cuando está dando a luz. Vamos a leer unas cuantas líneas para terminar este tema en la página siguiente. Veyesh omrim, y incluso algunos dicen Af Ridia. Ridia es aquel ángel que está destinado a hacer que el mundo esté irrigado, tanto por la lluvia como por las fuentes subterráneas. Y entonces cuando las llama a las aguas, ¿sí? Hace un ruido que es escuchado en todo el mundo. Ahora, ¿qué pasó? Ubau Rabanan Rahame Aneshama. Los sabios vinieron a pedir Rahamanut, es decir, misericordia de Hashem por el tema del alma. ¿Por qué? Es decir, le pidieron, por favor, a Hashem, que no seamos capaces de escuchar ese sonido, porque si no, desesperaríamos por ese ruido tan punzante y tan doloroso. Y al final fue anulado que se pueda escuchar. Ahora, esto todo fue para demostrar la opinión de Rab. Ahora vamos a traer una vereita que sigue la opinión de Rabbi Shila. Tanya Kabeter Rabbi Shila, una vereita que sigue la opinión de Rabbi Shila. Dice, Hayotze, la derech kodem kriyat hagever, la persona que sale al camino antes del canto del gallo, damo berrosho, es decir, es su responsabilidad. ¿Por qué? Porque es la noche. En la noche no se sale al camino, es un lugar peligroso. Y entonces, si llega a morir, la culpa la tiene el mismo. Ahora, Rabbi Yoshia Omer, Rabbi Yoshia dice, H Yeshané. Es decir, ¿qué quiere decir antes del canto del gallo? Hasta que el gallo cante 2 veces. Cuando ya cantó 2 veces, ya se puede salir. Y después de Yeshomrim, algunos dicen Ashe Yeshalesh, hasta que cante 3 veces. Ahora, VS de Tarnegol Amru, ¿y de qué tipo de gallo estamos hablando? De Tarnegol, Benoni, de un gallo normal, estándar, que suele cantar 1 hora, que es la hora habitual del canto del gallo. Hasta aquí llegamos a nuestro estudio de hoy. Nos vemos mañana.